En este video conversaremos sobre lo que es la preparación para la última audiencia que nosotros llevamos a cabo como parte de nuestro sistema de asilo político defensivo en las Cortes. Gracias por estar con nosotros nuevamente y como dije antes en este video conversaremos sobre el proceso de la preparación antes de la última audiencia. La última audiencia en el proceso de asilo político en la Corte se conoce como la audiencia individual porque el juez va a tratar el caso individualmente, no más directamente con el inmigrante o con su familia. Y entonces lo que tratamos de hacer en nuestro sistema es prepararnos antes de ir a la corte. Esta preparación puede ser una visita a nuestra oficina en persona, puede ser una videollamada o puede ser por teléfono. Para el abogado es igual. Muchas veces los clientes desean una forma u otra para esa preparación, pero para nosotros los abogados cualquier forma de comunicación es igual porque no se trata de cómo nos vamos a comunicar, se trata del contenido de esa comunicación y preparación antes de la audiencia. Y normalmente consiste en tres partes. La primera parte, lo que yo hago y lo que mis abogados hacen cuando preparamos a una persona para su última audiencia, nos sentamos con una copia de la aplicación de asilo político que se le entregó al juez de inmigración y revisamos nuevamente con el cliente en persona o por videollamada, por teléfono, el contenido de esa aplicación. Porque la primera pregunta que le va a hacer el juez en la corte es si el contenido de esa aplicación es correcta y si revisó esa aplicación con su abogado. La respuesta cuando trabajan con nosotros siempre va a ser sí. Es importante porque si uno dice, bueno, no sé, o bueno, yo no hice esta aplicación con mi abogado, fue con un paralegal, un notario, y entonces empiezan a venir las preguntas a la mente del juez, como yo les dije en un video anterior. Si tú ahorraste dinero contratando a otra persona que no fue abogado para ayudarte a llenar ese documento, como digo, la primera pregunta que te van a hacer es quién te ayudó y si revisaste esa aplicación con tu abogado. Y entonces uno empieza a pensar mucho en la forma en que ahorró el dinero y ahora pues es un poco difícil cuando el juez empieza a preguntar, empieza a dudar del contenido de esa aplicación. Es mejor tener a la persona, un representante de la oficina a tu lado, quien puede decir, bueno, nosotros le ayudamos a él y están, como quien dice, dando la cara, están ahí presentes para contestar cualquier pregunta ante el juez. Entonces, en la preparación, revisamos nuevamente la aplicación. Después pasamos a lo que es el relato y la evidencia. A mí me encanta sentarme con mi cliente y revisar cada frase, cada parte del relato nuevamente. ¿Por qué hacemos eso? Me gusta que el cliente pueda tener una oportunidad de revisar y pensar una vez más todo lo que incluyó en su relato. Eso es bastante importante porque los detalles y las diferencias pueden ser utilizadas por el fiscal para hacer que el juez piense que la persona no es creíble. Entonces es importante repasar todo nuevamente para que cuando estemos en la corte la respuesta verbal va a ser idéntica a la respuesta que ya hemos puesto por escrito en el relato. Incluso es importante y un cliente de nosotros puede pedirlo que le entreguemos una copia de su relato nuevamente y que lo pueda estudiar antes de la audiencia. Es otra clave bastante importante. Y luego me gusta revisar las evidencias para que el cliente y yo estemos conscientes de los documentos que se han entregado y no vaya a haber alguna sorpresa. También revisamos las traducciones, si tenemos la firma correcta en todo lo que el cliente tiene que haber firmado y también el traductor y todo está en orden. Ya cuando hemos hecho esa primera parte, entonces lo que a mí me gusta hacer es explicarle a mi cliente cuál es el procedimiento en la corte. Y lo hago así porque yo sé y estoy consciente de que mi cliente quizás es la primera y última vez que va a pisar la corte de inmigración y podría ser presente con un juez de inmigración, podría ser por videollamada, dependiendo de la situación. Ya después de la pandemia, muchísimos jueces de inmigración han cambiado y ahora hacen sus audiencias por videollamada. Pero de todas formas es bueno explicarle el procedimiento al cliente. Entonces, si tú tienes una audiencia y estás en una preparación con tu abogado de inmigración, es bueno que puedas preguntar cuál es el procedimiento, porque entre más pasos puedes entender en tu mente el procedimiento, menos miedo vas a tener. Y si no tienes tanto miedo, vas a demostrar más confianza. Y cuando demuestras confianza, entonces el juez va a sentir que tú eres creíble.
Entonces es importante aclarar esas dudas antes sobre el procedimiento. Y en otro video más adelante vamos a hablar un poco sobre el procedimiento de la audiencia individual. Luego de explicar ese procedimiento, yo trato como abogado de ponerme en los zapatos del fiscal. Y esa parte se puede sentir un poco incómodo en el proceso con nuestros clientes en la oficina o por teléfono, por videollamada, porque luego el cliente empieza a pensar que yo como abogado dudo del caso. No es que yo estoy dudando del caso, ni los abogados en mi oficina. Lo que estamos tratando de hacer es anticipar de antemano qué argumentos van a presentar los fiscales. Si yo fuese el fiscal y yo quisiera atacar este caso, ¿qué argumentos presentaría yo? Y ese proceso es bastante importante porque así podemos prepararnos para diferentes argumentos que puedan haber. Muchas veces nosotros, por la experiencia que tenemos en las cortes, podemos anticipar porque ya conocemos mucho de los fiscales, los jueces, hemos visto otros casos similares y ya sabemos que en cada caso que es así, este fiscal dice X cosa, ¿no? Incluso nosotros a veces llamamos de antemano a la oficina de los fiscales para saber quién va a estar ahí ese día, qué fiscal vamos a tener, qué juez vamos a tener, y ahí sí podemos ir preparándonos para esa persona en particular, ¿no? Y entonces eso es lo que hacemos con los clientes. Entonces no es para que se siente así mal el cliente que estamos atacando, sino que lo que estamos tratando de hacer es preparar al cliente para que pueda ir pensando en las respuestas que podría dar el día de la corte ante esas preguntas. Es imposible poder preparar para 100% de las cosas, pero entre más preparados estemos, mejor nos va a ir el día de la corte. Luego, después de ensayar, tratamos de contestar cualquier otra pregunta que el cliente pueda tener. Revisamos la fecha, la hora, checamos otra vez en el sistema que la secretaria no haya cambiado la audiencia, porque eso sucede a veces también. Hasta a veces el clima puede afectar porque viene una tormenta y las cortes de inmigración pueden cerrar. Y entonces tratamos de mirar todos esos asuntos y después ya estamos listos para seguir adelante con la audiencia individual. Es una parte clave de esta preparación que yo siempre siento que diferencia mi bufete y mi equipo de otros equipos y otros bufetes quienes trabajan en el área de defensa contra deportación con el asilo político. Como siempre, pueden revisar los enlaces en la descripción del video aquí abajo y pueden encontrar información para hacer una cita con mi equipo.